Lo primero quiero deciros que vamos a hacer un abecedario bullet tail. Esto es un vídeo acelerado para que no tardemos en ver el resultado. Como estáis viendo, estoy metiendo unas letras bastante sencillas, pero tiene algunas partes de las curvas y algunas flechas que se van entrelazando como ellas. Voy metiendo algunos detalles como estos, o algunas partes que van saliendo por fuera, que vienen desde abajo. Y esto es lo que creamos que sea un estilo más bullet tail. Hay otro estilo de bullet tail que son letras más anchas, pero en este caso todo tiene el mismo grosor, más o menos tiene la misma altura, consiguiendo una armonía de las letras. Vemos también como las líneas de arriba de las letras se van pasando hacia la parte de abajo y esta igual. Luego, como tengo que ir calculando el tema de las letras, voy a ir cambiando la E en la parte de arriba para que enlacen bien. Una vez que tengamos todo el abecedario limpio, lo que tenemos que hacer es limpiarlo, pasarlo a limpio. Si fuera esto a lápiz, pues luego lo pasaremos a bolígrafo. Por ejemplo, la L, en vez de que sea un palo recto como esto, pues le ponemos que se doble y vamos para arriba. Le ponemos algunas cosas, unos detallitos, y la M igual. Veis como ahora estoy modificando para empezar a anclar todas las letras. La M que se une con la N, porque viene por aquí, coge una curva, y este palito que es de la M se viene hacia abajo con una flecha. Luego lo he unido con este palo y se viene hacia atrás. También hay algunos trucos que es hacer la letra, luego engordarla para irla sacando y hacer el tema del bullet style. La S, por ejemplo, tiene varios palos, la voy a ir modificando constantemente para ver cómo me queda mejor. También tenemos que contar que cada abecedario se tienen que unir con los de al lado, porque no es lo mismo hacer una letra sola que hacerlas todas unidas. Una vez que llego a este punto, veo que me falta espacio para continuar el abecedario hacia abajo. Así que lo que voy a hacer es mover todo el abecedario completo para que me quepa, porque la W es bastante ancha y no me va a caber. Llegado a este punto, modifico, lo encojo, lo que es el abecedario, y ahora voy a empezar a mover. He movido la letra aquí y la estoy moviendo. A la misma vez las voy adaptando y las voy modificando, para así tener completado nuestro abecedario. Como veis, la voy moviendo todas, la voy realzando, la voy poniendo un poquito más entonada y limpiando, y voy creando algunas partes más nuevas. Este es un abecedario de bullet tail que estoy preparando para un proyecto que es un libro de abecedarios que todo el mundo va a poder colorear. Así que estad atento que más o menos en un mes, desde a partir que se subió este vídeo, voy a tener el libro para colorear. Comenta si te está gustando cómo está este abecedario y qué tipo de abecedario os gustaría tener en el libro antes que lo termine, para que vosotros mismos podáis disfrutar. Este abecedario es mío, no está en internet ni nada, y pronto lo podréis tener todo el mundo. Así que nada, saludos y buen día.